Continuamos con nuestra serie de enseñanza, sabiduría ancestral para el caos moderno. Y hemos estado hablando sobre sabiduría, porque hemos estado estudiando libros de sabiduría como Proverbios, como Eclesiastés, y hemos estado estudiando distintos temas. ¿Cómo vemos estos temas a la luz de la sabiduría que encontramos en las Escrituras? ¿Cómo vemos el dinero? ¿Cómo vemos el uso de nuestras palabras? ¿Cómo vemos el uso de nuestro tiempo? Y hoy particularmente vamos a estar hablando de cómo vemos el trabajo a la luz de lo que dicen las Escrituras, particularmente en el libro de Proverbios y Eclesiastés. Y creo que esto va a ser algo muy importante para nuestra congregación, cómo tenemos una perspectiva bíblica del trabajo. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar, pero una de las preguntas más comunes que hacemos a alguien cuando lo estamos conociendo es hacerle la pregunta de ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Y aunque parece una pregunta muy sencilla, en realidad revela mucho más, porque tarde que temprano nosotros siempre asociamos lo que hacen las personas con su identidad. Y a veces empezamos a catalogar y a llamar a este doctor o doctora, ¿verdad? Porque eso es a lo que se dedican. O este es ingeniero y ya sabemos que trabaja en aquel lado. O ella es ama de casa, él es plomero, él es carpintero. De hecho, en otros países, como por ejemplo en los Países Bajos, muchos de los apellidos como Van Nistelrooy y Van Persie y todo esto habla de hijo de el panadero, hijo de el lechero, porque lo asociamos la profesión con su identidad. Y eso pasa hoy en día también. Muchas veces creemos que el trabajo es lo que nos define. Y hasta cierto punto esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, vamos a pasar un tercio por lo menos de nuestra vida adulta trabajando. Hagamos unas cuentas rápidas, solo con fines ilustrativos. Si una persona trabaja 8 horas al día, que muchas veces es más, y tomamos en cuenta el transporte, el prepararse, el volver, eso es, si usted al igual que yo tiene días de 24 horas y 8 son de trabajar y 8 son de dormir, solo le quedan 8. O sea que si usted divide su vida en 3, un tercio de su vida va a pasar trabajando. Y para hacerles la ilustración aún más, con más detalles, póngase a pensar en alguien que tiene 40 años. 40 años es una edad joven. Y esa persona empezó a trabajar a los 21, que muchas personas empiezan a trabajar aún antes. Y si una persona a los 21 empieza a trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana, a los 40 años va a haber trabajado 40,000 horas. Que eso es aproximadamente 5 años, 24/7, sin parar, dedicados al trabajo. La persona promedio trabaja entre 80,000 y 90,000 horas en su vida. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, o que quiero que estemos pensando es, si vamos a dedicar tanto tiempo al trabajo, si vamos a estar, esta es una actividad que va a requerir constancia de nosotros y va a ser algo significativo en nuestra vida, entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué piensa Dios del trabajo? ¿Qué dicen las Escrituras acerca del trabajo? Y es interesante porque si vamos a las Escrituras y empezamos a buscar y vamos al puro inicio, abrimos la Biblia en el Génesis, en capítulo 1, ¿qué es lo que encontramos cuando abrimos la Biblia? Vemos a Dios, pero no vemos a un Dios sentado, no vemos a un Dios contemplando el caos, sino que vemos a un Dios trabajando. ¿Cómo así trabajando? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, eso requiere una acción. Eso es una actividad, está creando, formando cosas. Dios dijo que haya luz, está llamando cosas a existencia. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, está nombrando, poniendo nombre a las cosas. Él está realizando una actividad, Dios está trabajando, creando, formando, plantando, bendiciendo, e inclusive en el relato del Génesis, en capítulo 2, encontramos que cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra, su trabajo de la creación, y dice literalmente que descansó de toda su labor, de todo su trabajo. Entonces tal vez nunca habías pensado en esto, pero el primer trabajador que encontramos en la Biblia es Dios. Dios trabaja, Dios crea, Dios se mueve
Y si le seguimos en ese relato, vemos que entonces Dios nos crea a su imagen. Y como portadores de su imagen, nosotros también trabajamos. Se nos asigna una responsabilidad. Y ojo esto, se nos asigna una responsabilidad no después del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Adán y Eva no habían desobedecido, no se habían rebelado, no habían desconfiado de Dios cuando se les otorgó una responsabilidad. ¿Habías pensado en eso? Génesis 1:28, Dios les dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, sojuzguen, estén a cargo, velen por las cosas, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En el diseño original perfecto y bueno de Dios ya había una actividad para el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo no es un castigo por el pecado. El trabajo no es la consecuencia del pecado. El trabajo es una manera que nosotros tenemos para reflejar a Dios mismo. Escuche eso. Al trabajar nosotros estamos reflejando a Dios mismo. Entonces tal vez esta es la idea más importante que tienes que llevarte hoy. El trabajo es una bendición. Y nadie dice amén. Porque no tiene sentido. ¿Cómo que bendición el trabajar si yo estoy contando los días para retirarme y es tan cansado y tantos problemas y ya no quiero saber nada más del trabajo? Pero el trabajo es una bendición de Dios y una oportunidad para honrarlo a Él al reflejar su imagen aquí en la tierra. Y ojo esto, cuando digo que es una bendición, no estoy hablando solo de los pastores y misioneros que se dedican al ministerio, no. Todo trabajo, toda labor, toda responsabilidad que se te haya encomendado es una bendición de Dios que sirve como un instrumento en sus manos para representarlo a los demás. Entonces esto es lo que quiero que lleguemos. Muchos de nosotros, desgraciadamente, creamos una división muy marcada entre nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. Entonces nosotros pensamos que tenemos una vida donde Dios sí forma parte y está incluido, y otra vida donde Dios se queda aquí en la iglesia y lo vuelve a ver hasta el otro domingo. Entonces pensamos que el domingo, al venir a servir en la iglesia, estoy sirviendo a Dios, pero el lunes voy a servir a mi jefe, o voy a servir a mi empresa, o voy a servir a mi negocio si yo soy el dueño. Pero Génesis destruye ese concepto, porque Adán, al labrar la tierra, al plantar, al sojuzgar los animales, algo que parece tan cotidiano y tan superficial, esa era una actividad santa, porque Dios se la había encomendado y Dios se vería glorificado por medio de eso antes del pecado. Entonces, quizá tú nunca te pongas en un púlpito a predicar un sermón, quizás, algunos tal vez sí, pero aun si nunca llegas a hacerlo, sí puedes reflejar el carácter de Dios al hacer un presupuesto con excelencia en tu trabajo. Sí puedes honrar y glorificar a Dios al diseñar una casa si trabajas en construcción. Sí puedes glorificar y honrar a Dios al instalar pisos, al cortar grama, al atender a un paciente si eres médico, al manejar una base de datos si trabajas en IT, al enseñar a los niños si eres maestra, al preparar la comida en casa si estás con los niños. En todas esas actividades estamos reflejando a Dios mismo, porque Él es un Dios que trabaja y que nos ha dado una responsabilidad de cultivar, de trabajar en esta tierra. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el jardín que Dios te ha dado para labrar y cultivar? Porque la pregunta no es a qué te dedicas o en qué trabajas o qué haces, porque todos tenemos trabajos y cosas que hacer. La pregunta es, ¿cuál es el jardín que Dios te ha confiado para labrar y cultivar? ¿Es tu propia empresa? ¿Es el lugar donde trabajas? ¿Es tu salón de clases? ¿Es tu casa? ¿Son tus hijos? ¿Es tu familia? Dios te da una responsabilidad. Y con esto en mente, el trabajo es una bendición. Dios trabaja. Cuando trabajamos reflejamos su imagen. Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 encontramos al autor confrontando al perezoso, aquella persona que no quiere trabajar, que no quiere saber nada con el trabajo. Y mira lo que dice
Proverbios capítulo 6, versículo 6. Dice lo siguiente: tú, holgazán, esa palabra está fuerte, otras versiones dicen perezoso. Tú, holgazán, aprende una lección ¿de quién? De las hormigas. Esas son las protagonistas del día de hoy. Aprende de las hormigas, dice, aprende de lo que hacen y hazte sabio. Hay sabiduría en cómo las hormigas trabajan. Mira, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, nadie las está forzando a trabajar. ¿Ellas qué hacen? Ellas se esfuerzan. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno, para los momentos difíciles, para la escasez. Versículo 9 continúa diciendo: pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Entonces encontramos al autor elogiando a la hormiga, la determinación de la hormiga y contrastando la manera en la que la hormiga trabaja, contrastándola con la vida de un holgazán, de un perezoso. ¿Y qué nos dice de la hormiga? La hormiga es diligente. Nadie tiene que estar detrás de la hormiga para hacerla trabajar, ni un gobernador, ni un líder, ni un príncipe, ni un jefe, nadie. Ellas saben lo que tienen que hacer, son determinadas y lo hacen, son diligentes, se esfuerzan, son esforzadas, son fuertes, permanecen, constantes, perseveran y se preparan para los momentos difíciles, para el invierno donde tal vez no haya tanta cosecha. Y todo esto se contrasta con la idea del holgazán, que en lugar de diligente es perezoso, está adormilado, tiene sueño, no tiene motivación, no quiere hacerlo. En lugar de esforzarse, se duerme, y en lugar de estar preparado, está desprevenido. Las emergencias pueden llegar en cualquier momento y no va a tener cómo responder. Y ojo esto, aunque las protagonistas de este proverbio son las hormigas, esto no es un llamado a que nosotros abracemos una vida de autosuficiencia, donde digamos, mi vida depende de mí, yo voy a trabajar para proveerme a mí, a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo, y nada me puede pasar porque tengo ahorros y esto y lo otro. No, no es un estilo de vida de autosuficiencia que nos puede llevar a huir de depender de Dios. No es eso lo que nos está llamando. Es un estilo de vida de prudencia, de sabiduría, de ser precavido y de dar nuestro mayor esfuerzo. Esfuérzate en el trabajo. ¿Por qué? ¿Para proveer? Sí. ¿Para mantener a mi familia? Sí. ¿Para estar preparado en tiempos difíciles? Sí. Pero también recuerden el inicio, porque al trabajar duro estamos reflejando la imagen de Dios y lo estamos representando con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con las personas que nos rodean. Entonces pueden haber personas aquí sentadas que sí necesitan esta llamada de atención y decir: hey, ponte las pilas, trabaja duro, es importante. Pueden haber personas aquí sentadas que digan: sí, yo no he sido diligente, tienes razón. Sí, yo no estoy siendo esforzado, yo estoy dando el mínimo esfuerzo. Sí, yo estoy siendo pasivo. Y más allá de nada más que nos caiga duro el martillo de la confrontación de: hey, ponte a trabajar duro, yo quiero también reconocer algo. Sí, el trabajo conlleva cansancio, ¿sí o no? Es cansado. Conlleva esfuerzo físico, todos los que tienen labor manual, y lleva también esfuerzo mental. Hay personas que tienen que manejar muchas decisiones, mucha logística. Eso lleva mucha frustración, trae molestias, y sin importar el trabajo que sea, sin importar el trabajo que sea, yo he tenido varios tipos de trabajo y todos traen cansancio, frustración, molestias. Y eso se debe a las consecuencias de nuestro pecado. Si hacemos un paréntesis para volver al Génesis, cuando Adán y Eva pecan, después de que Dios ya les había encomendado el pecado, Dios le dice a Adán en el versículo 19 del capítulo 3, con el sudor de tu frente. Es decir, va a ser arduo, te va a tocar duro. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Entonces, Dios mismo está reconociendo que a consecuencia del pecado y la desobediencia, ahora va a ser difícil el trabajo. Van a haber jefes difíciles, nadie dice amén, aunque todos están, sí.
van a haber clientes difíciles, va a haber estrés, va a haber reuniones difíciles. Y tarde que temprano, toda esta molestia, toda esta fricción, todo este sudor que va a salir de nuestra frente al estar trabajando duro, nos va a querer a veces querer escapar. Y vamos a querer escapar y huir de la responsabilidad de trabajar duro. Y entonces en esos casos es donde podemos caer en el ejemplo del holgazán. Porque al enfrentar toda la frustración y la tensión y todo lo que implica el trabajo, decimos, no, mejor yo no quiero nada con el trabajo. Y por eso el proverbio entonces es tan valioso, porque es recordarte, hey, aunque a veces quieras irte para allá, recuerda el ejemplo de la hormiga, constante, perseverante, esforzada, preparada. Entonces, antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siendo perezoso? ¿Estás aprovechándote de tu jefe? ¿Estás mintiendo en una factura que das? ¿Estás cobrando más cuando sabes que no? ¿Te estás esforzando solo cuando pasa alguien y cuando no estás en otras cosas? Estás siendo esforzado. Estás consciente de que estás trabajando para Dios. Estás mintiendo de una lesión, de un dolor que tienes para trabajar menos, para hacer otro tipo de actividad. O estás reflejando a Cristo con tu esfuerzo, con tu diligencia, con tu determinación. Porque al final del día, iglesia, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú no estás trabajando para tu jefe o para tu empresa, para tu compañía, para tu propio negocio. Tú estás trabajando para Cristo. Colosenses 3:23 nos dicen, trabajen de buena gana. De buena gana es con gratitud, con alegría, en todo lo que hagan. Y adivinen qué es todo, todo. Póngale usted ahí la actividad que usted realice. Trabajen de buena gana en todo lo que hacen, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ese es el llamado, si tú estás cayendo a este lado, a recordar el honor y el privilegio que es poder reflejar a Dios en tu trabajo y el seguir el ejemplo de la hormiga. Pero, aunque todo esto es muy valioso y hay personas aquí que necesitan recordar eso para ponerse las pilas, yo creo que hay un grupo muy grande en esta iglesia que más bien cae al otro extremo completamente. Y aquí hay unas hormigas Pro Max, superpoderosas, invencibles, que trabajan de sol a sol y tienen 3 trabajos y nunca paran y no saben qué es descansar en su vida entera. Y ese tampoco es lo que nos está hablando el texto. Ese es el otro extremo donde a veces caemos en idolatrar el trabajo. Y ese no es el diseño de Dios. Ahí encontramos a las personas workaholics, adictas al trabajo, que solo trabajan, nunca descansan, nunca disfrutan, nunca están satisfechos. Y ese es el problema, iglesia, que este tipo de personas son celebradas en nuestra cultura. Cuando vemos a alguien tan esforzado, es como que, wow, qué duro que es, y mire todo lo que ha logrado. Y vemos ejemplos de empresarios famosos como Jeff Bezos y Elon Musk, y wow, qué determinados, nunca paran, son invencibles. Y parece que suena muy atractivo, pero mira lo que dice la sabiduría ancestral en Eclesiastés 2. Quiero que me acompañes a Eclesiastés capítulo 2. Cuando Salomón está hablando, siendo un rey poderoso de Israel, un hombre sabio, con muchas riquezas, un hombre determinado, Eclesiastés 2, versículo 18, dice lo siguiente: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Versículo 19. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios, sus hijos. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y mi esfuerzo, mi sudor, mi duro trabajo. Ellos se van a apoderar de eso, mis hijos. Y dice, qué absurdo. No tiene sentido toda mi vida trabajando para que mis hijos hagan lo que quieran con lo que yo construí. Qué absurdo. Versículo 20. Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Salomón se puso a preguntar, ¿para qué? Lo cuestionó. ¿Tiene sentido esto? Versículo 21. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran
tragedia. Qué absurdo, qué tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Buena pregunta. ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor, angustia y ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Qué absurdo, qué tragedia. Nada tiene sentido. Entonces, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Entonces Salomón está frustrado, está cuestionando todo su esfuerzo, todo su trabajo, pero él no está cansado de trabajar, sino que él está cansado de vivir para trabajar. ¿Ven la diferencia? Él está cansado de tratar de buscar en el trabajo la satisfacción de su ser. Él está cansado después de construir muchos edificios y de producir mucha riqueza y acumular y más y construir más y más y más. Llega un momento donde él dice, ¿y todo esto para qué? Para que lo hereden mis hijos, que una nota súper interesante. Roboam y Jeroboam, que eran sus hijos, literalmente destruyeron su reino años después. Dividieron el pueblo de Israel en el norte y el sur. Imagínense esto. Salomón dice, ¿para qué yo me quemo las pestañas trabajando? Para que estos después hagan lo que quieran. ¿Y qué hicieron? Lo destruyeron. Y eso también se ve hoy en día. Personas pueden matarse construyendo imperios, empresas, negocios y se destruyen en años, 2 años, por el próximo dueño. Entonces Salomón hace esta pregunta tan importante. Él dice, después de trabajar tan duro, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Y yo quiero que sintamos la tensión que las Escrituras nos presentan aquí. Porque dice, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo? ¿Y de qué tensión te estoy hablando? Hace un segundo estábamos diciendo, esfuérzate como la hormiga. Y ahora Salomón dice, ¿pero para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y usted tal vez ahí sentado dice, entonces, ¿qué hago? ¿Me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿Cómo se ve esto? Y esta es la idea. El trabajo sí es importante. Reflejamos a Dios. Entonces esforcémonos. Pero el trabajo no puede absorbernos. No puede absorbernos porque no va a darnos lo que nos ofrece. No vamos a encontrar la satisfacción de nuestra alma en el trabajo. Y así como hace unas semanas cuando hablamos del dinero, hablamos de una máquina de correr, que uno corre y nunca llega a ningún lado. La ilustración que usaría para hablar del trabajo es como una escalera. Una escalera en la que tú estás determinado en seguir escalando, buscando un mejor salario, buscando una mejor oportunidad, buscando un mejor bonus, buscando más reconocimiento de tu jefe, buscando más éxito, buscando más influencia, buscando que tu empresa sea más grande que la del otro. Y cuando finalmente llegas arriba y ves todo con una perspectiva distinta, te das cuenta que apoyaste la escalera en el muro incorrecto. Y llegaste arriba y te gastaste para llegar hasta ahí solo para darte cuenta que tenías que haberla puesto en otro lugar. ¿Por qué digo esto? Porque lo he visto con mis propios ojos, personas desmedidamente entregándose al trabajo, a sus metas profesionales, a su carrera profesional y perdiendo sus familias, destruyendo su matrimonio, estando no presente con su esposa, con su esposo. Personas que están tan ceñidas subiendo esa escalera que no priorizan el involucramiento en la iglesia. Y entonces, como el trabajo es tan demandante, vienen a la iglesia una vez al mes y eso está bien. Y nadie los conoce y no tienen una comunidad bíblica y no tienen hermanos en la fe. He visto personas que subiendo esa escalera con tanto ímpetu, su salud se ve afectada. De tanto estrés, de tanta carga, y se ven enfermos, pierden su familia, no están involucrados en la iglesia y llegan al final de la cima y dicen, tal vez no valía la pena. Me esforcé, me desviví, me entregué, derroché mis energías, mi tiempo, mi juventud, mi todo en algo que no me va a saciar.
Y eso es lo que Salomón dice. Y cuando estamos en esa escalera, estamos llenos de dolor, estamos llenos de angustia, ni siquiera podemos descansar, porque estamos ansiosos, afanados en encontrar en el trabajo nuestra identidad, en encontrar en nuestro trabajo nuestro valor. Y entonces pensamos, si subo 2 peldaños más y llego a tal posición, entonces voy a ser afirmado. Si subo 2 peldaños más y alcanzo más metas, entonces voy a ser importante. Y terminamos cayendo en la mentira de que si produzco más, entonces valgo más. Producir es igual a valor, y ese es el gran problema de nuestra obsesión con la productividad. Esta sociedad, esta cultura está obsesionada con producir y nos dice: lee más, haz más ejercicio, levántate más temprano, mejora tu rendimiento, métete a una tina con hielo para que tu cuerpo mejore, desarrolla estos 5 hábitos, maximiza tu eficiencia, esto. Y muchos de esos consejos son buenos, pero ahí no vas a encontrar tu valor. Eso no te va a definir, porque tu valor está solamente en la sangre de Cristo, quien murió en la cruz por ti. Tú eres aceptado y valioso como su hijo, no por lo que alcances, no por tu salario, no por lo que conquistes, no por cuál sea tu título, no por tus estudios, sino por lo que ya Él ha hecho. Entonces no vale la pena sacrificar a la familia, no vale la pena sacrificar tu salud, tu descanso, tu tiempo con Dios para subir en una escalera que no cumple sus promesas. Y entonces Salomón dice: llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar la comida, la bebida, y escucha esto, encontrar la satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres, ¿cuáles placeres? El disfrutar de la comida, la bebida y el trabajo provienen de la mano de Dios. El trabajo es una bendición de Dios, la comida es una bendición de Dios, todo es una bendición de Dios. Y esta idea se me quedó pegada en la mente: satisfacción en el trabajo. Satisfacción en el trabajo, no en el salario, no en el día de pago. Porque si encontramos satisfacción en el día de pago, vamos a estar felices 1 o 2 días al mes y el resto del mes vamos a andar así. No es solamente satisfacción en el dinero en sí mismo, no es satisfacción en los resultados, porque a veces no dependen de nosotros. Pueden haber menos ventas, el jefe puede estar de mal humor, el mercado se puede caer. No en el dinero, no en los resultados, sino en el día a día, en la cotidianidad, en el simple hecho de poder levantarme y contribuir a algo, y al hacer eso estoy imitando la imagen de Dios. Y eso me lleva a la imagen con la que iniciamos este sermón, cuando les decía que nosotros dividimos la vida espiritual con la vida laboral. Y eso pasa, escúchame muy bien, porque tenemos una conciencia muy baja de la presencia de Dios en nuestras vidas. No somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Creemos que el domingo sí está en la iglesia, pero una vez que me monto en el carro, la presencia de Dios se quedó aquí, y lo que yo hago de aquí afuera es mi vida secular. Y si sigues ese estilo de vida, no vas a encontrar satisfacción en el trabajo nunca, porque nuestra satisfacción está en Dios. Pero si pones tu fe en Cristo y crees lo que las Escrituras dicen, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que su Espíritu ha sido derramado en nosotros, entonces somos templos de su Espíritu. Si crees todo eso, entonces tú estás creyendo que el Dios del universo mora en ti permanentemente. No se va a ningún lado, no se queda en este salón, sino que te acompaña en cada momento. Entonces está presente Dios en nosotros en los domingos, pero también está presente cuando estás manejando Uber o el camión de la iglesia. Está presente cuando estamos adorando que Él es bueno, sí, pero también está presente cuando limpias la casa, cuando limpias otras casas. Está presente aquí en los estudios de la iglesia, en los grupos en casa, pero también está presente cuando reparas un carro, cuando preparas un informe, cuando atiendes a tu hijo. No podemos reducir y encerrar a Dios en una caja y acordarnos de Él a veces
y omitirlo y olvidarnos de Él en otras áreas y esferas de nuestra vida. Pero cuando nos acordamos de Él y lo tenemos presente y es tangible que estamos caminando con Él, entonces vamos a poder encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Cuando nos recordamos de que Cristo por su gracia me rescató, de que yo era un pecador y Él dio su vida para restaurarme. Cuando recuerdo que su presencia me acompaña, aún en las regañadas del jefe, aún en la tensión que estoy experimentando. Cuando recuerdo que su bondad me permite representarlo en mi área de trabajo. Cuando recuerdo lo privilegiado que soy en conocerlo y que ya no estoy escalando esta escalera que tengo aquí presente, sino que ya estoy en la cima, ya lo tengo todo porque lo tengo a Él. Entonces, si tengo esta conciencia de que ya estoy completo en Él eternamente, entonces solamente así podemos disfrutar y encontrar satisfacción en lo que hacemos en esta tierra. Entonces, déjame decírtelo de esta manera. Dios no quiere solo tus domingos. Dios quiere tus lunes, tus martes, tus miércoles, tu tiempo en la casa, tus reuniones, tus llamadas, tu tiempo bajo el sol cortando la grama, tu manera de tratar a los empleados, tu manera de trabajar. Dios quiere absolutamente todo de ti, tu negocio entero, tu vida entera, porque en la manera en la que vivimos nuestra vida secular, que no es secular, es una manera de adorar a Dios. La manera en la que vivimos nuestro día a día también es una carta de adoración para Dios. Y no solamente el tiempo que estamos aquí cantando 5 o 6 canciones. Entonces, si adoramos a Dios en nuestra manera de trabajar, déjame recordarte, 1, tienes que trabajar duro como la hormiga. Sí es importante el trabajar, estamos reflejando a Dios. 2, el trabajo no te define, tu valor no está ahí. Tu valor está en la sangre de Cristo. Y 3, el trabajo no puede absorberte. Tienes que aprender a crear margen, a decir que no y a disfrutar los placeres que Dios te ha permitido vivir. Y cuando hablamos del dinero, hablamos de la disciplina de la generosidad y la disciplina de disfrutar. Y hoy que estamos hablando del trabajo, estas 2 ideas yo creo que nos pueden ayudar a llevarnos algo práctico a casa. La disciplina de ser diligente para trabajar. Muchos aquí, este es el mensaje de hoy. Trabaja más duro, esfuérzate, da tu mayor esfuerzo. Representa a Cristo con el sudor de tu frente. Pero para muchos otros, la disciplina también se ve en saber descansar y saber confiar en Dios. En que si yo paro, el mundo no se va a acabar. De que Él va a seguir reinando aunque yo me tome un día. Esto es lo que estamos siendo llamados cuando hablamos del trabajo. El poder darle duro, poder ser diligente, hacerlo para el Señor y a la vez poder desconectarnos, poder descansar, poder hacer un paso atrás y confiar en la bondad de Dios, que es el que sostiene nuestras vidas y el que nos da la fuerza y provee para nosotros. Iglesia, sigamos el ejemplo de Cristo, quien estaba consciente que en su trabajo no estaba su identidad, quien trabajaba duro, a veces sin tiempo para dormir, pero también tenía esos hábitos claros de poder apartarse para estar con el Señor, de poder dormir, de poder estar enfocado en lo que verdaderamente importa. Entonces, oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta mañana en la que nos confrontas, bien sea por nuestra pereza, por nuestra pasividad o por nuestra obsesión por trabajar y trabajar. Gracias porque nos recuerdas que nuestro valor está en ti y no en lo que hacemos. Y gracias porque a la vez nos das esta perspectiva en la que nos invitas a servirte y a honrarte en todo lo que hacemos, aún en lo cotidiano. Señor, te pido que no veamos las cosas como espiritual y secular y te aislemos de ciertas áreas de nuestra vida, sino que seamos conscientes de que todo lo que somos, nuestra vida entera, te pertenece y con nuestra vida entera queremos honrarte. Padre, te amamos y damos esto en tu nombre. Amén.